Muy bien, chicos, estamos con la segunda parte sobre las elecciones presidenciales de 1950. Justamente vamos a recordar que el 2 de julio de 1950 pues se realizaron las elecciones únicas a las presidenciales. Y el único pues quien estaba en lista era Manuel Arturo Odría Moretti, que dio a conocer pues su elección, ¿ya? Lista única. El 28 de julio de 1950 pues fue elegido como presidente, ¿ya? Durante este proceso transitorio de la presidencia de Manuel Arturo Odría Moretti, pues fue conocida como el ochenio, pues, ¿no? De Manuel Odría, ¿de acuerdo? Entonces, fue 8 años que gobernó, pues, este señor al Perú. Los principales acontecimientos que va a dar este señor, pues, es el decreto al mercado libre, eliminando los controles de precio y cambio. Reorganizó la hacienda pública, nuevo planteamiento político presupuestal, se aplicó un nuevo planteamiento político presupuestal sugerida por la misión norteamericana presidida por Mr. Clay. Se incentivó la producción de las empresas privadas, se construyó grandes unidades escolares, se fomentó la creación de las escuelas normales, ¿sí? ¿Qué más? Se fomentó la creación también de los colegios militares, ¿sí? ¿Qué más? También se dio a conocer, pues, ¿no? Se creó el Centro de Altos Estudios Militares, la CAEM, se implementó el seguro social obligatorio, construyó el Hospital de Seguro Social del Empleado, hoy en día conocido como Eduardo de Revaliategui Martins, construyó el Hospital Naval y Militar, persiguió con la política de construcciones de viviendas populares, ¿no? Esto prosiguió pues con esta política de construir viviendas, ¿ya? La mujer peruana obtuvo sus derechos de ciudadano a plenitud. Ajá, muy bien, muy buen dato, muy buen dato. Aquí Odría pues le da el derecho al voto a la ciudadana, en pocas palabras, pues, prácticamente. Se otorga el derecho de sufragio, ahí, se otorga el derecho de sufragio femenino para las elecciones generales a las mujeres. Se contribuyó con el Ministerio de Educación. Se efectuaron obras de irrigación en Piura. Eso es lo que propicionó nuestro gran amigo, el general Manuel Odría Moretti, ¿ya? Este presidente pues es muy aclamado por las feministas o las féminas, ya que les dio del todo el derecho de ciudadano a plenitud y sobre todo les otorgó el derecho al sufragio femenino, pues no en las elecciones presidenciales. Muy bien, ahí estamos cerrando ya lo que viene a ser pues las elecciones presidenciales de 1950 y la caída pues también de este presidente Manuel Arturo Odría Moretti. ¿Qué más? Vamos a llevar el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿sí? Este segundo gobierno pues se va a dar mediante el aspecto político que se establece en esta parte, ¿no? En este entendimiento pues el empresario Prado y el político pues Haya, ¿no? Haya de la Torre y el militar Odría dio lugar al nacimiento de un régimen político llamado la convivencia. Surgen nuevos partidos políticos, Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista, etc. Se derogó la Ley de Seguridad Interior, donde prácticamente se decretó la amnistía y la libertad de todos los presos políticos que estaban pues perseguidos desde la época de Leguía, pues, ¿no? Permitió que los partidos políticos se desarrollaran con mayor autonomía, es decir, a plenitud. También se dio el aspecto económico, dada por Pedro Beltrán, opositor del gobierno y miembro de la oligarquía. Fue nombrado ministro de Hacienda, es decir, hoy en día conocemos como ministro de Economía, siendo el resultado de su origen la superbati económico al final del gobierno de Prado.
pese a sus esfuerzos por fomentar el ahorro fiscal, tuvo que recurrir al gasto público para satisfacer las necesidades de las crecientes clases populares. Obras que realizó pues en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche fue que se construya la represa San Lorenzo en Piura, se construyan las carreteras cuya construcción fue impulsada para la expansión de la inversión privada, se construya una planta siderúrgica en Chimbote, se da el plan de desarrollo del sur para dar soluciones a la gran sequía de los departamentos del sur. Posteriormente, se viene una junta militar de 1962 al 63, en las cuales, en las elecciones de 1962, ninguno de los candidatos obtuvo el tercio de votos exigido para el cargo de esta junta general. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidido por nada más y nada menos que Pinky amigo de mi gran amigo Dría, Ricardo Pérez Godoy, pretexto del fraude de los comicios oponiéndose al triunfo aprista, y dispuso al presidente Prado el 18 de junio de 1962 que se formó la Junta Militar para conducirlo los destinos del país. De los cuales pues este señor va a estar a cargo, Ricardo Pérez Godoy, en la presidencia de la Junta Militar. Después viene el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1963 a 1968. Este gobierno de Fernando Belaúnde Terry pues va a dar creciente a una nueva historia. En el aspecto político, ganador de las elecciones presidenciales dieron a Belaúnde. Tuvo que enfrentar la coalición APRA y ALUD, ¿no? Que se unieron, que sería mayormente en el Congreso y que tenía por objetivo ponerle todo tipo de trabas al gobierno. También se convocó a las elecciones municipales, resultando ganador mi gran amigo nada más que Luis Bedoya Reyes, quien impulsó pues el vaso de leche, ¿no? Y que posteriormente fue acogida por el chino Fujimori, y que hoy en día en las provincias, en todo el país, pues se da este tipo de ayuda social. Quien impulsó la construcción también de la vía expresa en Lima. Acción Popular Contigo. Es lo que proponía mi gran amigo Fernando Belaúnde Terry. Los grandes partidos políticos no aparecen para obrar del azar. Se hacen grandes por la misión que se impone. Y la oposición, la estrellita. Como siempre, esta estrellita que seguía, pues no, en los caminos de la presidencia. Pero en este caso, pues era un buen señor que tenía, pues no, esta posición o este pensamiento de progreso hacia nuestro país. Nada más y nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. Uno de los más estimados por mi persona, pues no. En el aspecto económico, ¿cómo vio, en este caso, Belaúnde, no? En el aspecto económico, pues dio una nacionalización de la Caja de Depósitos de Consignaciones, creando en su reemplazo el Banco de la Nación para centralizar el cobro y la recaudación de impuestos. Es decir, crea el Banco de la Nación. Muy bien. También, sobre el asunto de yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas, se anunció el acuerdo de ley no conveniente el 12 de agosto de 1968. Se firma el Acta de Talara, cuyo convenio en el gobierno de la IPC, que significa la IPC, International Petroleum Company, que estipula en la letra A, pues no, los yacimientos instalados destinadas a la extracción de petróleo se transfería al Estado para ser administrados por la empresa petrolera fiscal. El Estado considera cancelar a Canciller durante que tuviera con la IPC. ¿Ya? Es decir, que el Estado prácticamente va a cancelar cualquier deuda que tiene con la IPC, la International Petroleum Company, no te olvides. De los cuales pues surgió un fraude tremendo que posteriormente te lo voy a explicar. En el aspecto social, Belaúnde con su frase "la conquista del Perú por sus propios peruanos", se promueve la colonización de la selva, iniciando la construcción carretera marginal de la selva. ¿De acuerdo? También estableció la cooperación popular para las construcciones o la construcción de obras públicas como las unidades no escolares,
caminos, hospitales, el conjunto de residencia de San Felipe y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entonces, en ella va a presidir Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué más? Al fin de su gobierno, pues lamentablemente, tras la firma del acta de Talera, el presidente de la empresa petrolera Fiscar, Carlos Loret de la Mola, denuncia la pérdida de la página 11. Esta página 11 pues era el contrato supuestamente que figuraba en el precio de la IPC, International Petroleum Company, que pagaría al Perú por el petróleo. El 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general Juan Velasco Alvarado, destruyeron al presidente constitucional. Y ahí podemos ver que aparece nada más y nada menos que mi gran amigo PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que prácticamente, buscaron el adineramiento total de que tuvieron. ¿Ya? Muy bien, así es que en este caso, chicos, hasta ahí nada más nos vamos a quedar. Un tema muy interesante y muy práctico, en los cuales pues estamos aprendiendo muchas cosas. Así es que, nos vemos en la plataforma de Zoom, así que nos vemos, cuídense, y con mi persona será pues hasta la siguiente clase. Nos vemos.